Buenas. Ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Estamos en el aire, es el mismo golpe. ¡Ay, sí! Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un bonche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, el profesor gozar, Rafael ya está con nosotros temprano. Tenemos cátedra temprano. Tempranillo, como la uva. Cuénteme, mi querido profesor Rafael, ¿qué tenemos Buenas tardes. en el día de hoy? Buenas tardes también a toda la gente que nos sintoniza. Muy buenas tardes. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Papel y lápiz, empezó la cátedra. Antes de empezar con el tema que tengo para hoy, Esto da primero cátedra. quiero hacer un agradecimiento público a Aris, que fue... Ari Sí, Cruz. que fue nuestra invitada en la semana pasada en Ari Aprendo Cruz, con la Rafael. distinta. Y los admiradores de Ari Cruz la ven como anda. Bueno, Ari, yo estoy con placer a los muchachos. Te para y modela. Sí. Una vueltita y ya. Yo te lo pido, o sea, ya para salir de eso. Oye, para salir de eso temprano. Perdón, mira cuál es la mecánica, Ari. Tenemos meses la gente mandando DM, WhatsApp y mini mensaje. Correa, dime, Ari. No, a mí me preguntan, ¿y mi señora cómo está? Me preguntan a mí los tiempos. No la asustas. Dime, Ari, yo no he visto a Ari, entonces. Madeline va a grabar el video, una foto, una cosa. Dime de Ari, le mandamos ese video. Y salimos de eso temprano, porque la idea es eso, salir. No, pero hoy no es el mejor día, Jochi. Hoy es el mejor día. No. Hay unos jeans. No, pues oye, que te falda. Hoy te falda ella. Me pasé. No. Freno. Hoy es el día. Dale, Ari. Resuelve eso. Vamos. Pero como es una foto que me van a tirar de Salito. Bueno, vamos a ver. Nacional. Ari, ya, modela, Ari. La cámara lenta y todo ahí. Señores, ahí Dale, Ari. Rafael está ahí. Rafael agradece. El maestro está ahí. Dale, Ari. tranquila, no te exhibas. Hoy no es el mejor día, Jochi. Sí. ¿Quién? Era Jean. Eso. Wow. Era Jean. Los jeans de ayer. No, bien. Eso. Muchas gracias a la voz dominicana de la Casa París. Muy bien. Dale, maestro. Bueno, decía entonces que fue la invitada la semana pasada en Aprendo con Rafael, una cápsula muy buena que nos grabó Aris. Así que también pueden ver a Aris en Aprendo con Rafael, buscar el video y ahí también la verán. Miren, hoy yo he querido traer dos temas. Un primer tema es, hay tres palabras que yo creo que son las más utilizadas en la República Dominicana y en el mundo mundial, que son las palabras fulano, sutano y mengano. Sí, fulano, sutano y mengano. Dejó a Perencejo. ¿Cuál? Y Perencejo. Perencejo y sutanejo. Sutanejo es más tranquilo, suena menos. Sí. Pero Perencejo. El origen de esas palabras. Mira, Sutano. quizás la gente no va a creer de que el origen de esas palabras está en un texto bíblico. ¿Bíblico? Sí. En la Biblia, el texto Mateo 26:18 es donde día antes de la Pascua los apóstoles le preguntan a Jesús: Maestro, ¿dónde quieres que te celebremos, que preparemos la cena de la Pascua? Jesucristo les responde: vayan donde un tal hombre y ahí él nos va a preparar, nos tiene el espacio para preparar la cena, etcétera. Lucas y Juan hacen otra transcripción. Lucas y Juan ya lo dicen directamente: vayan a la ciudad, se encontrarán a una persona con un cántaro de agua, síganlo, donde él entre, ahí es.
Marcos es más detallado porque Marcos dice, habrá una casa que tiene 2 niveles, arriba está preparado, etcétera, etcétera. Pero la expresión que se toma realmente es la de Mateo 26, 18, vayan donde cierto hombre. Si se fijan, Jesucristo no menciona el nombre de la persona donde se va a hacer la cena. Como que era un chisme. Supuestamente lo que se dice es que no quiso mencionar el nombre para que Judas no supiera dónde era, porque ya se sabía de antemano que a Judas le gustaba destacarse, y entonces ya... Si lo tiene por el grupo de WhatsApp, se entera Judas. Exactamente. Exacto. Y se cree, se especula que realmente la persona era José de Arimatea, que era hermano del abuelo de Jesús. Porque los papás de María se llamaban Joaquín y Ana, y José de Arimatea era hermano de Joaquín. ¿Qué venía haciendo él de Jesucristo? Primo, algo así por el estilo. Bueno, la cuestión es que entonces la palabra fulano viene del latín fulán, del latín no, del árabe fulán. Fulán es la transcripción exacta de esa palabrita que se dice cierto hombre o cierta persona. Okay. O sea, por ejemplo, el fulán se utiliza cuando tú quieres mencionar algo, pero le quieres preservar la identidad de esa persona. Por ejemplo, cuando dicen, bueno... El 9. El 9. El 9, exactamente. Sí. Ahora en el lenguaje popular le hablan el 9. El 9. Bueno, pero por ejemplo tú dices, ella me dijo que fuera donde fulano y le dijera tal cosa, para no mencionar la persona. Entonces, en la transcripción bíblica de ese cierto hombre, en el árabe es fulán, que es como se pronuncia. Y la palabra mengano también viene de lo mismo, porque las dos palabras que podían utilizarse era tanto la palabra fulán como la palabra mencan. Y entonces de ahí también viene la palabra mengano. Entonces, está lo último que es sutano, que se cree que la palabra sutano viene del latín excitano, que significa sabido. Entonces, por eso, la gente cuando habla de fulano, es refiriéndose a alguien que en el momento no quieren decir quién es, no quieren decir el nombre, no quieren... O sea, fulano viene de fulán. Fulán, una expresión árabe. Árabe. Que también la pregunta sería, ¿y cómo llegó hasta nosotros? Bueno, recuerda, a nosotros nos llega por varias vías. Primero, de hecho hay textos bíblicos hoy en día que tienen en la traducción exactamente que Jesucristo lo dice, vayan donde fulano y díganle tal cosa. En una de las traducciones de la Biblia que se hizo sobre todo en una versión española de la Biblia, aparece ya el texto como quien dice, Jesucristo le dijo, vayan donde fulano, que ahí se va a preparar la cena. A nosotros también nos llega, porque recuerden que España duró muchísimos años invadida por los árabes, y entonces a raíz de que se leía el texto bíblico procurando entender a ese Dios de los cristianos, es que entonces también cuando leían esa parte, en vez de decir vayan díganle a cierto hombre, decían entonces díganle al fulán, que era la expresión que se utilizaba. Podrían utilizar tanto el fulán como mencan, que era de donde viene, o mancan es la palabra, que es de donde viene lo de mengano, también al mismo tiempo. Dios mío, pero oye, ¿dónde que viene el fulano? Fue por un chisme Jesús para evitar las bolas. Para evitar exactamente la gente, el fulano. Muy bien. Para evitar, porque como ya se sabía ya Jesús sabía el plan y lo que iba a hacer Judas. Si decía dónde era, podía adelantarse. Y Jesús quería realmente terminar el día que le tocaba. Correctamente. Sí, tenía que, además la Pascua era una fiesta muy importante porque era la Pascua era la fiesta más importante de los judíos, como también es la fiesta más importante de los cristianos, solo que tiene connotaciones diferentes. En la Pascua de los judíos, ellos celebran haberse liberado del pueblo de Egipcio por Moisés, y en la Pascua de los cristianos celebran la resurrección de Cristo. El otro tema que tengo hoy es el tema sobre el cabello. El cabello. Y la simbología del cabello. Detrás del cabello, detrás del cabello había toda una simbología que quizás la gente ve. Pero ¿cómo que dice que el cabello llegó? ¿Uno nace con cabello o no? Uno no nace con cabello. Sí, pero quiere decir que había toda una simbología. Los ojos. Ok, no, exactamente. Diablo, yo lo sentí, se me jugaron los ojos. Exactamente. ¿Te acordaste de cuando me acordé de cuando yo tenía? De hecho, en los primeros hombres que existieron, primeros seres humanos, para no tener problemas, ya no puedo decir solamente hombres, hay que decir seres humanos.
Los primeros seres humanos tenían todo el cuerpo lleno de cabello, sí, velludo. Sí. Y eso lo quitaron. Y ahí entonces, ellos cuando empezaron a desarrollarse como las ideas religiosas, una de las cosas que se pensaba era que en los cabellos era que estaba el alma del ser humano. Y por eso... El alma. Sí. Y Hay por un hombre sin alma. Increíble. No, espérate, porque ahorita yo voy para allá. Porque, Dale. que en estaba el alma. Por eso, cuando ellos le rendían algún tipo de culto a la divinidad en que creían, una de las ofrendas que le hacían era cabello. Pero, ¿qué pasa? En la medida en que las personas se fueron trasladando de lugar en lugar, se dice en la teoría evolucionista que cuando llegaron a lugares mucho más fríos, entonces se vieron en la obligación de tener que empezar a abrigarse. Y que la primera ropa que tenían era sobre todo con pieles de animales. Eso, más el descubrimiento del fuego, hizo que se pueda evolucionando y que se le fueran cayendo todos los cabellos. Solamente le quedaban sobre todo los de la cabeza. ¿Qué pasaba entonces? En la cabeza solía caerle demasiado insectos y ese tipo de cosas. Entonces ellos buscaron dos salidas. Una era, o se raspaban la cabeza, y la otra era, se ponían pelucas para cuidar. Las primeras pelucas después empezaron a hacerse sobre todo de cabellos de animales. Que es bueno que se diga que eso de las extensiones de cabello tiene su historia. Eso no es nuevo. No, eso no es nuevo, porque por ejemplo, ya luego... No nuevo, pero es caro. En otras simbologías, en otras culturas, sí es verdad, no es nuevo, pero es caro. Por ejemplo, en los egipcios, el cabello normal, el que solían, que le gustaba a ellos sobre todo, era el cabello negro. Pero llegaban a tener también el cabello rojo, y eso lo hacían con sangre de animales. El color, tinte. Sí, el tinte. Aunque el tinte en los cabellos, quienes empezaron con la idea de tintarse los cabellos, fueron los fenicios. 1500 años antes de Cristo, ya se tintaban los cabellos. Pero, por ejemplo, en el caso de los egipcios, tenían no había una diferencia entre el hombre y la mujer. Cualquiera de los dos podía tener el cabello largo o tener el cabello exacto. Pero, por ejemplo, para la calvicie, esto yo no lo recomiendo, evidentemente, pero ¿qué ellos hacían para la calvicie? Ellos hacían una especie como de crema o de pasta que consistía en lechuga picada, y entonces eso lo hacían con grasa de animales, ya fuera grasa de oveja, grasa de cocodrilo, grasa de culebras. Eso lo mezclaban con la lechuga bien picada, se la pasaban por los cabellos, y eso era lo que les servía supuestamente para la calvicie. En el caso, por ejemplo, de China, existió una tribu que le llamaban los Fonshu, que existía al sur de China. Para ellos el cabello con el cabello era que daban a entender el estatus marital de la mujer. Por ejemplo, la mujer que estaba soltera se hacía unas trenzas, de manera que la que tú veías que te cruzó por el lado con una trenza era soltera. Sí. Sí. Márchale sin problema. La mujer casada se hacía un moño, pero en el centro del cabello, que por lo general le quedaba así como muy alto hacia arriba. Entonces ya usted sabía que esa está casada desde que la veía. Ahora, la mujer soltera, que no, la que enviudaban y que no querían volver a casarse, entonces se raspaban la cabeza. ¡Wow! Y entonces, ya cuando usted veía que le pasó una por el lado con el cabello así, la cabeza así, ya usted sabía que esa no estaba en eso. Enviudó, harta. Sí, enviudó y no tenía deseo de volver a casarse. No le fue bien en el matrimonio, por ejemplo. En el caso de los griegos, fueron los primeros que crearon las barberías. Y se recortaban el cabello con unas navajas hechas de cobre y amoladas en una piedra. También que de hecho todavía en barbería de antes usaban como una correa. Como una correa para afilar en el sillón. Ajá, exactamente, que estaba en el sillón. Pero había algo interesante también. Las barberías llegaron a ser también un espacio de socialización. Y por ejemplo, cuando decíamos que los griegos existían el ágora, donde se reunían para debatir las cuestiones públicas, ahí también en las barberías se juntaban los hombres todos
a beberse su trago de vez en cuando. Por eso se hablar. esto todavía se hace. Sí. Dando shots, así lo hacemos. Pero por ejemplo, en Roma hacían algo en la barbería que no entiendo ni siquiera por qué, y era que también en la barbería solían extraer muelas. Ahí. ¿En serio? Sí. Sí, O sea, en la barbería era que estaban los dentistas. Ajá. Sí. Por eso el rojo y el blanco se combinaban. Exactamente, por eso el símbolo de la barbería era como de farmacia. Sí, era por eso. Sí. Entonces, eso después lo quitaron, evidentemente. ¿Algo te va a pelar o sacar una muela? Sí, Oye, sí. Fíjense que el sillón tiene cierta similitud del dentista. Correcto, y es verdad. del barbero. Buen dato. Ey, Buen dato. Sí. Buen dato. Buen que dato. yo creía que era para afeitarse. Perdón. Sí, no. No me digan así, que llame el pana, que se incomoda. No, pero es verdad, buen dato. Que no le gusta que uno sepa. Bueno, decía entonces, pero ya dando un salto al siglo XVIII, un gran salto histórico. Hay un personaje que ya aquí lo hemos mencionado antes, que yo le aconsejo al psiquiatra José Miguel Gómez que si puede hacer un estudio del perfil psiquiátrico o psicológico de ese señor, y es Luis XIV. Luis XIV, que fue rey de Francia por 72 años, que se bañó 2 veces en su vida. Oh, padre. Que se bañó 2 veces en su vida. Fue el que inventó los tacos, porque era pequeño. Correcto, sí. Pues resulta Ya te había entonces hablado de eso. que fue él también que inventó el ponerse peluca porque empezó a estar calvo. Que dicho sea de paso, en los romanos sí creían que la calvicie era algo pecaminoso. Hablaban de la calvicie como que era disminución personal. Y Calígula era calvo. Y uno de los que empezó a usar peluca fue Calígula, el primero. Aunque Julio César era calvo también, pero eso a él eso no le afectaba. Pero Calígula sí, se mandó a hacer su peluca. Entonces Luis XIV, cuando empezó a perder el cabello, también se mandó a hacer su peluca. ¿Qué pasó con eso? Que la peluca entonces se fue convirtiendo en un sinónimo en un signo de la realeza y de la nobleza. Si vemos las películas, por ejemplo, de esos grandes novelos, con unas pelucas grandísimas, de diferentes colores. Es verdad. Sí. Pero ¿por qué se fue convirtiendo en un sinónimo de la realeza? Sobre todo porque también las pelucas eran muy costosas. Entonces la gente llana, la gente pobre, no podía usar peluca. No podía usar peluca porque era muy cara. No podía comprarla. Estamos hablando que hubo una reina que pagaba hasta 24,000. ¿Cuál era la moneda? Creo que eran 24,000 duros, me parece, para que al año un barbero le hiciera pelucas diferentes y le fuera cambiando los modelos. Para ella estar entonces en el último guay de la moda, como dicen, con relación a la peluca. Entonces, es Luis XIV quien institucionaliza las pelucas en Francia. Y se va entonces se va a aceptar como un sinónimo de la nobleza. ¿Qué pasó cuando ya definitivamente dejan de usarse las pelucas? Sobre todo cuando se da la Revolución Francesa de 1789. Dios mío, mira, hay inquietudes en línea para el profesor Rafael. En este programa El Mismo Golpe. Buenas. Hola. Yo estaba pensando justamente en la similitud de los asientos. Y cuando Jorge habló, digo, ay, el hombre que llamó ayer el Cristo de la Gloria. Muy bien, o sea, correctamente. Está bien, gracias, mi amor. A ver, consideraciones, preguntas para el profesor Rafael. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Para el profesor Rafael, ¿es cierto que eso de las pelucas blancas que se instituían en las cortes, que después Inglaterra la tuvo y la tuvo Estados Unidos en la época de colonización? Sí, señor. Eso también viene del rey de Francia, que él dijo. Sí. ¿O es de otro rey? No, viene desde ahí, porque, verdad, por señores, ejemplo... hagan imagen de esa peluca. Yo cuando en Washington, por ejemplo, George Washington. Incluso en los juzgados de Inglaterra todavía los jueces usan esas pelucas. Sí. Bueno, no me había fijado. Los lores. Sí. Bueno, sí, viene en el sentido moderno de esto, es a partir de Luis XIV, rey de Francia, que se empieza con lo de las pelucas. En Egipto también se me olvidó decir que los dos jóvenes llevaban el cabello, la cabeza afeitada totalmente hasta la pubertad.
Mire, Después Andrés, que pasó... que don Andrés también me pregunta que por qué los jueces de la corte también siempre andaban con su peluca. Sí, exactamente. Es que llega un punto que era una cuestión de la realeza, el tema de la peluca. La utilizaban todo lo que tuvieran que ver con algún tipo de puesto gubernamental, utilizaban su peluca. Por eso era que el gobernador la tenía. Porque era una cuestión jerárquica. Sí, sí. En cada Silva todo el mundo tiene su peluca. Con su peluca, sí, porque venían del imperio portugués, que toda esa zona usaba que el imperio en su momento. Sí, pero que mira, como para que eso quede claro, comienza porque Luis XIV, que cuando digo que habrá que hacer un sentido de estudio de un perfil psiquiátrico de ese señor, porque no se entiende que una persona con tanto poder al mismo tiempo tuviera como tanto sentido, como tanto complejo. Con tanto complejo, exactamente. Abundando sobre el tema y de todas estas investigaciones, el doctor Arachano se escribe que dice que la expresión santiamén, ya que usted habló ahorita de fulano, de mengano, etcétera, y de sultano, dice que santiamén, esta palabra surge cuando en las misas se oficiaban en latín. La gente esperaba ansiosamente la bendición del Padre para irse de la iglesia. En un santiamén se refiere a la última parte de la oración. Sí, porque al final, ya después que la parte de la oración al final termina con un amén. Correctamente. Entonces, también la expresión apague y vámonos viene de ahí. Ajá. Por hubo una competencia entre dos sacerdotes que se estaban disputando una capellanía castrense. La capellanía castrense es que existe el padre de los militares. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces el sacerdote, que es el que oficia los oficios religiosos tanto en el estado de gobierno, en el palacio, como en los militares, a eso le llaman diócesis castrense. Entonces él es un capellán quien se dedica al trabajo de ofrecer los servicios religiosos en los palacios. Entonces había una capellanía castrense donde dos sacerdotes se le estaban disputando y uno dijo, bueno, vamos a ver, el que celebre la misa más corta, ese es el que se la gana. Entonces el primero lo único que dijo fue solamente echó la bendición y dijo, podéis ir en paz, ya. Y ahí terminó la misa. Entonces, el segundo lo que hizo fue que miró al monaguillo y le dijo, apague y vámonos. ¡Oh! ¿Y de ahí que viene? Sí, apague y vámonos. Y de ahí viene lo de la expresión de apague y vámonos. ¡Aló, buenas! Sí, sí. Buenas. Sí, también, Jochi, abundando un poquito en el tema de las pelucas, en el caso de los jueces, lo utilizaban para diferenciarse o sea, al momento de juzgar, para que no lo conocieran. Ah, o sea, mira que la peluca... Sí. Qué bueno que tocó ese punto. Sí. Qué bueno que tocó ese punto, porque entonces también, como la mayoría de esta gente siempre usaban pelucas, en algún momento que la justicia lo andaba buscando, lo que hacía era que se quitaban la peluca porque nadie lo iba a conocer. Y por eso entonces también la utilizaban, pero aquí la peluca no lo utilizaban para esconderse, era el quitarse la peluca lo que utilizaban para esconderse. Ya entiendo. No digo. Nuestra amiga Madame Sagá que en Jamaica, jueces y abogados usan pelucas todavía. En Jamaica. Bueno, pero fíjate, es lo que él dice. Pues tiene el juez tiene la peluca, quizás para eso mismo, si da una sentencia muy fuerte, que luego se quita la peluca, porque también usaban el maquillarse. Dos pelucas. Mira eso, Dios mío. Sí, se maquillaban de blanco. Mira, y también. qué buen dato. Buenas. Y usted acaba de ganar 2 pelucas. Dígame, señor. Profesor, Venga. Perdón. Para acotarle al profesor, que el otro día que hablaba de los egipcios, habló de que se convirtió en monoteísta, fue Akenatón, y el dios Sol era Atón, porque Akenatón era el que venía de Atón. Sí. Pero usted sí, no, fue que usted tuvo un pequeño lapso. Ok, gracias. Sí, Akenatón, que era el papá de Tutankamón, fue quien empezó el monoteísmo con los egipcios. Gracias por la corrección. Rafaelito nos envía una foto donde se ve la peluca, la de la corte inglesa. Mira cómo eran exactamente. Se usa todavía. Así mismo es. De la corte en Jamaica, inglesa. Correa, fue que dijeron que todavía se usa. En Jamaica. Y a propósito de corte, me gustaría ver, o sea, más adelante, no sé, en otra ocasión, ¿de dónde viene el asunto de que en los juzgados, principalmente en Estados Unidos, se suele hacer dibujos
de lo que está ocurriendo. Sí. Porque es que las cámaras están prohibidas. Pero hoy día no. Sí, todavía. Hay juicios en que no se puede haber cámaras dentro de un juzgado. Ahí por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, todo eso se televisó. Sin embargo, hicieron como quiera las imágenes. Sí. Habría que... Tendría que ver esa parte. Mira, dice el doctor Roosevelt. ¿Qué dice Roosevelt? Que ciertamente, como dijo Aquiles Correa, las sillas de odontólogos se derivan de las sillas de los barberos. Fui yo que lo quienes dije. fueron los primeros odontólogos modernos. Sí. Buen dato. Buenas. Bueno, O ven acá. pasa algo, es que los cirujanos, los barberos eran cirujanos también. Recuérdense que no resolvían con sangrar a la gente, y los barberos también enderezaban brazos rotos, piernas rotas y todo. Eran como una especie de médicos en ese tiempo. Muy bien, o sea, el barbero era una especie de médico. Viene el símbolo de la barbería. Lo dijimos ahorita. Sí. Perdón. Pero es que usted lo trae. Pero oye el dato, oye. Lo hemos dicho 3 veces, lo dije yo, lo digo. Dígalo, está bien. Él trabaja aquí. Está bien, ok, dígalo. El símbolo que ustedes ven que se utiliza en las barberías, que da vuelta, eso viene de que se utilizaban los vendajes para anunciar que en ese sitio se hacía eso, porque regularmente, tal y como dijo él, se extraían piezas. Entonces lo que utilizaban para que la gente supiera que ahí se hacía eso eran vendajes envueltos y se veía rojo y blanco. Eso fue lo que dijimos, Jota. Buen dato. Eso mismito, hablamos del vendaje y todo. Sí. Oye. Y bueno, decir que buena. Bueno, Jorge, ¿cómo están? Vamos bien, mi hermano. Primera vez que llamo. Venga, mi hermano, desde su aporte en esta cátedra del aire que tenemos. Perdido FM. Dime, mi hermano. No lo han mencionado antes. Los marineros usan una corbata negra en honor al luto, la muerte del almirante Nelson después de la batalla de Trafalgar. Que los marineros usan una corbata negra en honor a quién? En luto por la muerte del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar. Ok, que los marineros, oye. El traje blanco. El traje blanco siempre lleva una corbata negra por un luto permanente por la muerte del comandante Nelson en la batalla de Trafalgar. No sabía ese dato, buen dato. Búscalo ahí, vamos a buscarlo. Dari, fíjate, busca el dato rápidamente. Vamos, no es vestido, Dari. Dios mío, bueno, mira. Entonces, lo que cortaba... Dicen por aquí, Felito, que el capitán Quaker todavía usa peluca. De la avena Quaker. Sí. Es verdad, míralo ahí. El de la avena Quaker es una peluca. Sí, es verdad. El de la avena Quaker. Buena la avena Quaker. Lo que cortaban el cabello, las reclamas se llamaban tonsores. Era el nombre que le llamaban. ¿Tonsores? Sí. De ahí entonces que a los religiosos le hacían la tonsura. La tonsura, que es esa calva ahí. Exacto. Tonsura. Los padres antes le hacían eso. Sí. Es tonsura. Tonsura. O tonsura. Sí. Pero no era todos los sacerdotes, era solamente a los que sí, en esta parte. Pero no era todos los sacerdotes, era solamente a los franciscanos y los ¿cómo es que llaman los de San Martín de Porres? Bueno, ahora me olvidó. Solamente eran los de esa congregación que le hacían la tonsura. ¿Por qué, Rafael, usted que conoce, usted que es teólogo realmente, ¿por qué esa diferencia entre los sacerdotes? O sea, que hay, y entonces cada ¿cómo? No sé cómo calificarlo, sino cada gremio, cada grupo de los sacerdotes tiene una misión especial. Por ejemplo, están los salesianos. Se especializan en tal cosa. Exactamente, los salesianos trabajan mucho con la juventud. De acuerdo a lo que trabajaron sus guías. Por ejemplo, Don Bosco trabajó mucho con adolescentes. Entonces son los salesianos. Y al ser de Sales, porque fíjate, Don Bosco arropó al jefe. Don Bosco era el coro de San Francisco de Sales. Sí. Por eso son salesianos. Pero fue tan fuerte Don Bosco que ya nadie habla de Sales. Ok, exactamente. Habla de Don Bosco como salesianos. Don Bosco, pero por ejemplo, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, los del colegio Loyola son otro tipo de... Son jesuitas. Jesuitas, por ejemplo, están salesianos, jesuitas, episcolabios, franciscanos, episcolabios. ¿Cómo los de Cenoví son cenovicenses. No. Lo que pasa es... Háblame de eso, Lo que pasa es que en la iglesia
lo que le llaman el clero sacerdotal, se divide entre lo que llaman diocesanos y religiosos. Entonces, los diocesanos son, diríamos, una congregación que se entiende, se viene directamente de la iglesia que fundó Jesucristo. Pero los religiosos son órdenes religiosas que se fueron formando por diferentes personas que en algún momento decidieron abrazar algún tipo de causa en su vida. Por ejemplo, entonces, lo de San Vicente del Paúl le llaman los paules, y el carisma de ellos es la misión, porque San Vicente del Paúl puso su énfasis en el tema de la misión. Aquí hay en el país de esa sí, hay paules, hay de todos aquí. Por ejemplo, los franciscanos, porque viene de San Francisco de Asís. El carisma, sobre todo, de los franciscanos es el elemento de la pobreza, porque San Francisco de Asís fue lo que predicó prácticamente el tema de la pobreza. Los salesianos con la juventud. Exacto, porque San Juan Bosco, su tema era con la juventud. De hecho, hay una frase famosa de Bosco, de que me bastan con que sean jóvenes para amarlos. Correcto. Cuando entonces, le preguntaron que por qué unos muchachos muy pobres de su zona en Italia, por qué lo quería tanto y lo ayudaba tanto. Sí. Y él dijo, no, con que sean jóvenes ya, con eso conmigo. Con que sean jóvenes me basta. Hay una congregación que es muy fuerte por el Ceibo, por Atomayor, que trabajan mucho con la comunidad. ¿Cómo se llama? Bueno, por ahí está una llamada los Voluntas Day. En el Ceibo están, espérate, que ya yo sé los cuáles son. Que trabajan mucho con la comunidad. Sí, que son la misma gente de aquí de los dominicos. Los dominicos, los padres dominicos. Sí, que fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán. Hay unos que están en Villamella, en la entrada de Sabana Perdida. Tienen un Amauris. Por lo que está la mamá Tingo, tienen ahí un complejo. Sí. Bastante grande, que usan la batola esta que uno dice, no le da calor. Los franciscanos. Son franciscanos. Sí, eso fue lo que mencioné ahorita. Los franciscanos fue lo que siguen el carisma de San Francisco de Asís. Los dominicos. La carisma. Sí. No. Los dominicos, que se dice también que el nombre de la República Dominicana venía también por el tema de los dominicos. Y fueron, por ejemplo, Fray Antón de Montesino era dominico, el del famoso sermón de Adviento. Entonces son diferentes congregaciones que hay dentro de la iglesia. Bajo la misma iglesia. Exacto. Preguntas, comentarios. Rafael, que está con nosotros. Buenas. ¿Aló? Sí, dígame. Buenas. Sí. Te habla Pepe Goico. Pepe Goico, ¿cómo está usted? Hey. Te estoy llamando porque hoy voy hablando de situaciones de que por qué se dice así. Hay dos, te voy a decir dos. Cuando la guerra civil norteamericana, los soldados del norte llegaban a los campamentos, a la fortaleza, había una pizarra donde había que anotar lo que había pasado cuando regresaban. Sí. Si no habían tenido ningún inconveniente de muerte, se ponía un cero kill, un cero y una K. Y ahí de que viene la palabra okay. Correcto, es cierto. Sí. Y otra es que en las cárceles norteamericanas, los presos, como tú sabes que andan buscando su vida, como disfrutar, se usa el pantalón por debajo de la cintura, donde se muestra la larga. Y los presos cuando ven así, y eso se ha convertido en una moda hoy en la calle. Correctamente. Yo no sé si estarán buscando eso, ¿no? Dios mío. Muy bien, gracias, Pepe. Cuídate, hermano. Bueno, ahí estaba Pepe Goico. Buenas. Hermano. Aquí, cuénteme. ¿Dónde se origina la risa, José? ¿Dónde se origina? La risa. La risa. Sí, hace aproximadamente una década y algo. Hubo un señor que, como lo hablaba, no me acuerdo el nombre, que se metió un problema que ella del mismo golpe. Y de ahí para acá. Ay, gracias. Y la risa se inventó cuando un señor inventó el mismo golpe. Bueno, lo que sí le puedo decir, ¿dónde viene el chiste? ¿El chiste? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del chiste? Tú sabes que en los palacios, anteriormente, existía la figura del bufón. Que el bufón era para hacer reír al rey y hacer reír al séquito. Pero resulta que llegó un momento en que los bufones estaban haciendo una rutina medio subida de tonos. Y entonces, ¿qué pasa? Se registran reyes
que fueron menores, que eran niños menores de edad. Por ejemplo, el hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIV, empezó siendo rey con 11 años de edad. Y le dijeron a los bufones, espérense, hay que bajarle de 2 a esos chistes que ustedes están haciendo, a esa rutina para ser rey. Entonces lo que hicieron fue que se acordó que ellos iban a tratar de hacer una rutina que la pudiera escuchar todo el mundo, pero los chistes que fueran subidos de tono solo se le iban a decir al oído al rey. Entonces la palabra chiste viene del francés chistar, que significa hablar al oído o hablar en voz baja. Wow. Entonces de ahí es donde viene lo del chiste, la palabra chiste. Qué interesante. Usted sabe, maestro, que estuve leyendo también, yéndonos por el lado de la gramática, que no conocía eso. ¿Usted sabe lo que es el plural expresivo? No había escuchado. Un plural, hay un plural que es el plural expresivo. Sí. Y es ese plural que no denota cantidad, sino intensidad. Correcto. Por eso tú no dices buenos días, no, porque es un solo día, sino buenos días. Buenos días. Buena tarde, casi no se usa. Bueno, tú dices buenas tardes, o sea, tú le metes un plural a algo que pudiera ser singular. Sí. Tú no dices saludo. Saludos. Muy bien. Tú no dices. No porque son muchos saludos, sino porque es agradable. Muy agradable. O sea, por eso que se habla de un plural expresivo. Fíjate que uno no dice felicidades, sino felicidades, porque la felicidad es una. Exacto. Mira, plural expresivo. Aunque en mi pueblo había un zapatero. Traíste algo por fin. Tenía tiempo, no lo pegaba. Este año tú no lo habías pegado. Pero nunca volvió a como Rafael está viniendo aquí, se la daba tú a él, buscando una palabrita hoy para pegarte. No, porque cuando viene Rafael uno se pone a investigar. Pero en mi pueblo eso, plural expresivo. Que no tiene que ver con cantidad, sino con la intensidad. Con la intensidad. Bien. Pero en mi pueblo, en Cebicos, había un zapatero llamado Manolo. Que a Manolo no había quien lo saludara diciéndole buen día. Había que decirle era buenos días. Sí, pero... Y entonces cuando a mí me dijeron eso, yo, déjame sentarme con Manolo a ver qué es lo que pasa. Entonces Manolo, yo pasé por el frente de la casa y a propósito le dije, buen día, don Manolo. Me llamó de la barra. Hazme el favor. Ven acá, jovencito. Siéntese ahí, me dice. Yo sé que yo estoy muy mayor, pero usted tiene que oír la voz de la experiencia. No se dice buen día, se dice buenos días. ¿Y por qué, don Manolo? Se dice buenos días porque el buen día lo inventó el diablo para llevarle la contraria a Dios. Ay, mi madre. Entonces, cuando usted le dice a una gente buen día, le está dando el saludo del diablo. Es buenos días, Dios, señores. Wow. Hay que por cierto, sobre el cabello también se crearon muchas creencias y mitos. Ahí mismo está el mismo caso de Sansón. De quien supuestamente la fuerza estaba en el cabello y que fue la esposa que no, una noviecita. ¿Era? Dalila, la noviecita. En un coro él le mandó juca, un poco de vaina y se fueron. Dalila era segunda base. Dalila el amor fue una vainita. No tuvo esposa, fue un agarre. Una noche que le dieron y dijo, ¿qué? Nos fuimos. La sobornaron. Sí. Se fueron una. Mire, hay unos datos que se quedaron sueltos. Por favor, se quedaron sueltos. A propósito del joven que llamó ahorita, de que los marinos utilizaban la corbata negra, o utilizan la corbata negra, en honor al comandante Nelson, ¿verdad? Que murió en la batalla de Trafalgar. Entonces me dice el papá de Felipito que además de eso los marinos solamente usan las insignias en un solo brazo, también en honor al almirante Nelson, a quien le faltaba un brazo. Ahora quiero yo saber quién era el almirante Nelson. Que lo mató a la batalla de Trafalgar. Sí, está bien, pero vamos a investigarlo. Vamos a buscar. Y tú sabes que los piratas no eran tuertos, Jochi, ¿verdad? Que los piratas no eran... Que uno ve a un pirata y se lo imagina con tuerto. Ellos se tapaban un ojo, lo hablamos la semana pasada, creo. Sí. Se tapaba un ojo para mirar por el telescopio. Por el catalejo. Por el catalejo. Sí, pero también para poder tener un ojo adecuado, adaptado a la parte oscura. Porque ellos tenían que estarse moviendo mucho en el barco. Tenían que estarse moviendo mucho y a veces tenían que bajar en la cubierta, que le llaman la parte cuando uno baja. Entonces decía, cuando ellos bajaban, que se encontraban con la parte oscura, lo que hacían solamente que se cambiaban el parche. O sea que no era porque eran tuertos. No era porque eran tuertos. En algunos casos. Dios mío, ahí está, Dios mío. ¿Cuántas cosas interesantes? Dime, Ari, ¿qué me tienes? Tengo aquí el dato de la batalla de Trafalgar, también conocida como el combate de Trafalgar. Fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1812
1805, en el marco de la tercera coalición iniciada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, un lío, para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar francesa existente en Europa. La batalla de Trafalgar se produce frente a las costas del Cabo de Trafalgar, en los Caños de Meca, localidad del municipio gaditano de Barbados. Ahora la pregunta mía es, esa tradición de los marinos, corbata negra e insignia solamente en un brazo en honor al almirante Nelson, ¿se aplica también a los marinos dominicanos? ¿O solamente son los marinos? Sí, los marinos. Supongo que tiene que ser los marinos, porque de hecho también aquí tienen el mismo uniforme. Los marinos. Fíjate, sí. El comandante Nelson Hocher, un león, participó en la guerra de independencia de Estados Unidos, guerras napoleónicas, expedición a San Juan, batalla de la Gran Tortuga, guerras revolucionarias francesas, batalla del Cabo de San Vicente, bloqueo de Cádiz, ataque a Santa Cruz de Tenerife, batalla del Nilo, primera batalla de Copenhague y batalla de Trafalgar. Bueno, era un león. También yo lo compartí en el Instagram mío de @plano con Rafael. Yo también compartí la cápsula de lo de por qué usaban el parche en el ojo, por si también lo quieren ver la gente. Hay otras inquietudes, este teléfono está reventado. Gente ávida de conocer. Buenas. Sí, buenas, saludos a todos, muchachos. Venga, mi hermano. Tú sabes que el aprender nunca pesa, Jorge. Nunca pesa. No, yo tengo una pregunta seria al hombre. ¿Es verdad? ¿Qué tan cierto es que los hermanos Pinzón fueron los primeros homosexuales que llegaron al país? Qué barbaridad. Bueno, pero también si le pudiera ser porque ellos eran una... No. Eso no es... ¿Cómo es la cosa? Que los hermanos Pinzón eran los primeros homosexuales que llegaron al país. Miren, señores, yo lo dije en una ocasión aquí. Exactamente. Yo decía el otro día en un programa aquí que la homosexualidad era algo común, no lo hablamos un programa anterior aquí. Y duramos casi un programa entero, hablamos de eso, porque también que si los filósofos fueran homosexuales, etcétera. La homosexualidad era algo común por la visión que se tenía de la mujer en el momento, quizás no era solamente, además también en esos viajes que hacían, era 2 y 3 meses en barco. Entonces, sí, pues a veces. Mientras tanto, yo tengo que recordarte, como siempre, la